Bienvenidos a las reglas del juego electoral. Hoy platicaremos con la maestra Sonia Venegas y con el maestro Rodrigo Brito acerca de la jornada electoral específicamente, lo que ocurrirá el próximo 1 de junio. Soy Alejandro Envila, estamos en Ciudad Universitaria en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sonia Venegas Álvarez, profesora de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNAM, directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Rodrigo Brito Melgarejo, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, autor del libro Constitucionalismo Global. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de las reglas del juego electoral. Como ya les dije, hoy nos acompaña la doctora Sonia Venegas, el maestro Brito. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, nuestro tema del día de hoy es la jornada electoral específicamente. Vamos a platicar de lo que será el próximo 2 de julio. Ya llevamos varios programas hablando de los procedimientos, de la organización de la elección, de las nuevas instituciones electorales que tenemos. Hay nuevas figuras, tenemos nuevas normas. Vamos a concentrarnos, si les parece, en la jornada electoral. Maestra Sonia Venegas, para empezar, a ver, ¿qué entendemos, qué debemos entender por la jornada electoral específicamente y qué elementos la integran? Les preguntaría a los dos, maestra. Claro, en primer lugar me gustaría decir que la jornada electoral no es otra cosa más que este día o este periodo en donde vamos a llevar a cabo el ejercicio del derecho del voto, que es el domingo 1 de julio, este domingo 1 de julio, y que los principales actores pues están dados primero por las electoras o electores, estarían los funcionarios de casilla, tendríamos también a los observadores, que pueden ser nacionales o inclusive extranjeros, a los representantes de los partidos políticos y pues probablemente hay algunos otros participantes que ya dependerá de la situación en concreto, ¿no? Eso sería. Y esta jornada electoral pues tendrá que comenzar cuando muy temprano a las 7:30 de la mañana, que es la hora en que se deberá instalar la casilla, y la casilla deberá cerrar a las 6 de la tarde, a no ser que haya todavía gente formada, que esté formada, ¿no? Y ya para iremos votar. hablando un poco de ello, porque si alguien llega a formarse después de las 6 de la tarde, pueden ya negarle su derecho. Pueden ya negarle el derecho a votar, ¿no? Exactamente. Maestro Brito, a ver, ¿no es demasiado complejo nuestro procedimiento el día de la votación específicamente, el día de la jornada electoral? Pues es un proceso sí complejo para los funcionarios de casilla que reciben capacitación. Hay un esfuerzo muy grande por parte de las autoridades electorales, por parte de los capacitadores del INE, por parte de la Dirección de Capacitación, etcétera. Y bueno, pues lo que se pretende hacer con esto es hacer sencillo el ejercicio de este derecho de voto que tienen los ciudadanos, ¿no? Sean, pues de alguna manera... Con el proceso de capacitación previo. Exacto, sí, se busca que las personas que estén en las casillas, pues facilite precisamente el ejercicio. Exacto, sí, y además, bueno, pues se han, pues de alguna manera también hecho más sencillos los procedimientos para las personas que van a votar. Ahora se habla de elecciones concurrentes, se tiene una casilla única para que sea más fácil precisamente el que el elector pueda ejercer su derecho del voto, ¿no? Que es importante porque pues hay muchas cosas que están en juego en esta elección, ¿no? Se va a elegir al presidente de la República, se van a elegir a 500 diputados, 128 senadores, en 30 entidades federativas van a haber elecciones de congresos y presidencias municipales. Por ejemplo, en 8 estados se va a elegir a gobernador, se va a elegir al jefe de gobierno de la Ciudad de México o a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces es un proceso en el que van a haber muchísimas cosas en juego. A ver, no sé si el maestro Brito se ha tratado de hacer más simple el procedimiento para la gente que va a ir a votar, para los electores. Y se generó esto de la casilla concurrente y la elección concurrente. Además, hasta antes de esta elección teníamos elecciones concurrentes y bueno, los ciudadanos de 8 entidades federativas, la Ciudad de México entre ellas, va a elegir gobernador, jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México, que es lo mismo, para efectos prácticos es lo mismo, ¿no? ¿Qué tan sencillo es? Les pregunto a los dos, porque además es un tema de la jornada electoral, es un tema que particularmente a mí me ha hecho ruido durante muchos años. ¿Qué tan sencillo es y qué tan conveniente es elegir el mismo día presidente de la República, gobernador,
diputados locales, diputados federales, senadores de la República, antes eran jefes delegacionales en el caso de la Ciudad de México, ahora son alcaldes, y en el caso de las otras 7 entidades federativas que también tienen elección local, 30, hablaba el ministro, 30, también presidentes municipales, que es, digamos, el equivalente a los que ahora serán alcaldes en la Ciudad de México. ¿Qué tan simple es para un elector tomar una decisión informada con este cúmulo de autoridades a elegir el mismo día, en prácticamente el mismo momento? A ver, sí. Maestra. Bueno, yo considero ¿qué tan simple hemos hecho el sistema electoral? Pregunto yo. Bueno, yo creo que no es nada simple, por el contrario es muy complejo, y que no obstante que nuestros tiempos de campaña duran mucho, a mí me parece. Y ahora duran menos. Ahora duran menos. Bueno, a mí se me hacen muy largos, se me hacen costosos, como ya se ha mencionado en otros programas, y pues realmente para la ciudadanía sí es difícil está tan bombardeado de información, de spots, e inclusive, pues bueno, hasta a nivel organización de propuestas, de descalificaciones, de acusaciones, de todo. Sí. Además, la misma organización de las votaciones, ¿no? ¿Cómo va a ser? El tener que elegir a tantos me lleva a pensar que muy probablemente habrá electores que no tengan el cuidado de ver cómo deben de votar, cómo deben de marcar las casillas, y que por confundirse simplemente anulen su voto sin querer anularlo. Exactamente, a lo mejor empiezan a marcar por todos lados porque quizá como no distingan entre una boleta y otra, y que digan, bueno, pues yo voy a votar por por presidente, pero por este partido como senador, y al final se haga bolas ahí con las mismas boletas, no obstante que tendrían que ir en orden, ¿no? A ver, maestro Brito. Yo coincido con la doctora Venegas. Creo que es un proceso bastante complejo para el ciudadano. Y bueno, quizá por eso también ese ánimo de las autoridades electorales de capacitar a los funcionarios de casillas. Pero y además el casilla no vota, ¿no? Sí, bueno, claro, ejerce su voto, no. Pero el ciudadano que se forma para votar. Y de tener este periodo de reflexión, ¿no? Terminan las campañas que son bastante largas, que como usted decía también, pues se han reducido. Ahora son 90 días en las elecciones en las que se elige a presidente de la República, senadores y diputados. Empezaron el 30 de marzo, terminan el próximo 27 de junio, y se va a tener 3 días de reflexión. 3 días de reflexión. Ese periodo de reflexión de del 28, exactamente. De veda de propaganda. Además, y en el que vamos a encontrar esos anuncios también de la autoridad electoral para, pues de alguna manera indicarle al ciudadano cómo es que debe de ejercer su voto, cómo es que debería de ejercer este derecho que le corresponde. Le pregunto a los dos, ¿es suficiente ese periodo de reflexión de 3 días? No, ¿y realmente se usa para reflexionar? Hablando, nosotros somos ciudadanos, nosotros somos votantes, y seguramente los 3 estaremos formados en nuestra casilla para elegir para ejercer nuestro voto. Si es que alguno de ustedes dos, yo no, va a ser funcionario de casilla, puede ser también el caso, ¿no? A ver, ¿es suficiente? Y estoy hablando con 2 destacados catedráticos universitarios, estamos en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Es suficiente ese periodo de 3 días para reflexionar acerca de por quién debo votar? Ok, yo ya tengo seleccionado a mi candidato presidencial, sí, pero también vas a elegir diputado, senador, diputado local, alcalde, gobernador si eres de otra entidad federativa. Vamos, vas a elegir otras autoridades que también tienen que ver con tu vida, con el ejercicio del dinero público que se destina a tu comunidad, con la solución de problemas específicos que te afectan a ti y a tu familia. ¿Es suficiente esos 3 días, maestra Venegas? No, desde luego que no, para lo que se pretende, no sé, como para reflexionar, no, pero me imagino que ya... Para entender por lo que voy a votar. Pues en todo el tiempo de campaña probablemente o el ciudadano debería de informarse e ir razonando su voto, ¿no? Y no dejarlo para esos 3 días, que a mí me da un poco más la idea de unos de descanso. días, exactamente, de una tregua, precisamente por como lo comentaba al principio del programa. A veces se ha realizado las campañas, no obstante que haya normatividad al respecto de que no debe ser ofensiva, de que se debe de resguardar la privacidad de los candidatos.
candidatos, pero pues vemos eso no ocurre. Que no está ocurriendo como uno lo desea. Eso, ¿no? de hecho, hace muchos años, y quizá podríamos decir nunca ha ocurrido, ¿no? Eso no ocurre. Y bueno, aquí también... Y no ocurre en ninguna parte del mundo, además, ¿eh? O sea, no es un problema de que local. seamos muy beligerantes los mexicanos para hacer campaña. No, hay campañas mucho más beligerantes que las mexicanas. Sí, la misma normatividad nos lleva a que en la misma jornada electoral ya no hay este proselitismo. Me imagino que más que nada para evitar confundir a la ciudadanía y también evitar que haya conflictos que a veces pues sí, se generan, ¿no? Estos incidentes. Que se pueden volver hasta violentos, ¿no? Exactamente. A ver, ese es un tema, maestra. Maestro Brito. ¿Qué no se puede hacer el día de la jornada electoral? No se puede hacer proselitismo el día de la jornada electoral. Desde luego. Cerca de la casilla particularmente, ¿no? Sí, no se pueden hacer spots por televisión ni nada, no se puede acarrear el voto, no se puede acarrear electores, no se pueden hacer muchas cosas. Inclusive llegar a votar con propaganda política, ahí mismo la normatividad dice tendrá que cubrírsela, no se puede llegar tampoco con el rostro cubierto, no se puede llegar en estado de ebriedad, por favor, porque vamos a coincidir con partidos del mundial, es que así exactamente, hay que tenerlo. La legislación. ¿Qué más no se puede, maestro? Pues los funcionarios de casilla están impedidos para tratar de influir el voto. Los representantes de los partidos políticos tienen nada más una presencia para vigilar que el proceso electoral se lleve de manera adecuada, pero de ninguna manera podrían tratar de influir en el voto de los ciudadanos, ¿sí? Hay cosas que, están prohibidas por la propia legislación electoral, como decía la propia doctora Venegas. Bueno, no se puede llegar a la casilla embosados, no pueden estar personas en la casilla que sean parte de cuerpos de seguridad, por ejemplo. Otra cosa muy importante, ¿no? Claro. Para no ejercer ese tipo de presión sobre el electorado, ¿no? Es más, la propia ley electoral dice que los cuerpos de seguridad el día de la jornada electoral, el personal de seguridad el día de la jornada electoral, pues no puede estar armados, salvo los que estén uniformados y los que tengan a su cargo, pues precisamente la vigilancia, pero personas vestidas de civil armadas no pueden existir el día de la jornada electoral. Inclusive los cuerpos de seguridad no pueden estar armados. No pueden estar armados. Pueden estar en la calle, pero no pueden estar armados. O en un momento dado, aún cuando se llegue a dar una situación violenta dentro de la casilla, pero no deben ir armados. Pero no deben ir armados. Eso es muy importante. Déjenme hacer una primera pausa. Pasamos enseguida al segundo bloque, el segundo segmento del programa, para seguir platicando de toda esta parte. Yo quisiera que regresáramos con un tema específico, el voto en el extranjero, que, bueno, es parte de la jornada electoral, es parte del proceso electoral. ¿Les parece bien? Perfecto. Muy bien. Estas son las reglas del juego electoral, enseguida estamos de vuelta. Estamos de regreso en las reglas del juego electoral. A ver, maestro Rodrigo Brito, voto en el extranjero. ¿Qué tan importante es? Primero le preguntaría. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan justificado está? Porque llevamos muchos años discutiendo, ya tiene un rato que lo tenemos incorporado a nuestro sistema electoral. ¿Qué tan importante es? Porque a mí me queda una cosa clara, no sé ustedes qué opinen, es costoso. Es un proceso costoso. Desde luego, es un proceso muy, muy costoso. Implica un una trabajo logística muy especial. Importante por parte de autoridades electorales, por parte de autoridades consulares, de miembros de muchas personas, y una logística impresionante ante las posibilidades que se dan, correo, voto electrónico, etcétera. Es muy, 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 muy costoso lo que implica. Es mucho lo que nos gastamos en el voto en el extranjero. Nos gastamos mucho en elecciones y en voto en el extranjero nos gastamos mucho. Pero creo que esto más que en términos de costo lo debemos de entender en términos de ejercicio de un derecho, ¿no? Los ciudadanos mexicanos, en términos de lo señalado en el artículo 35 de la Constitución, tienen como derecho la posibilidad de votar, ¿no? La posibilidad de participar en la elección de estos representantes. Se ha cuestionado mucho sobre por qué personas que no están en el país tendrían que contar con esta en la decisión que afecta al país. Exactamente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? A ver, usted díganos. No, de alguna manera hay decisiones que repercuten en esas personas que están en el extranjero, y muchas veces pues son personas que incluso están de manera temporal en el extranjero, ¿no? Hay muchos estudiantes o personas que tienen trabajos temporales. Pero el grueso del mexicano en el extranjero
no está de manera temporal, sí, está expatriado. Exactamente. Está expatriado de manera formal y permanente. Y prácticamente muchos de ellos en Estados Unidos. Tristemente, bueno, la gran mayoría en los Estados Unidos, muchos de ellos no van a regresar nunca a México. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué habrían de participar en la toma de decisiones que afectan a los que se quedaron a vivir aquí? A ver, maestra Sonia Venegas. Bueno, independientemente de... Yo soy el abogado del diablo, estoy atacando. Claro, claro. Aquí tenemos que decir que independientemente de que no estén o lo que fuera, pero siguen siendo mexicanos. Y el contexto global y el contexto internacional es tan diverso que de todas maneras son personas sujetas a la soberanía del país. O sea, las condiciones pueden cambiar y aun cuando no sea su intención regresar, quizá tengan que regresar, el Estado mexicano tenga que protegerlos simplemente por ser mexicanos, ¿no? Entonces, tienen derechos, ¿no? Eso es muy importante. Aquí un poquito lo que sería también significativo mencionar es qué tan voluminoso es esa parte electoral, ese Por supuesto, ¿no? Ese es fundamental, maestra. ¿Qué tanto pesa el voto en el extranjero? Sí, ya sabemos que nos cuesta mucho y ya concluimos que es un derecho. ¿Qué tanto pesa? Sí, pues bueno, hasta datos consultados en la página del INE, en publicaciones impresas del INE, hablan de que hay más o menos 512,000 y algo de electores, de posibles electores, pero aquí hay que tomar en cuenta... 512,000 son los que se inscribieron para votar. Los que van a poder votar, bueno, que están en condiciones de votar. Porque que más o menos, cifras oficiales dicen hay 12 o 13 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Ajá, no, hay cifras no oficiales que dicen son 20 millones. Sí. Pero vamos a quedarnos con las de 13 aquí millones. Un poquito 512,000 pueden hay que votar. Ir discriminando. ¿Por qué? Porque... pues como sabemos, las embajadas, los consulados son instancias a las cuales pueden acudir los mexicanos para tramitar su credencial del INE, que como bien sabemos, pues además de esta función electoral, es el equivalente... Es un mecanismo de identificación. Sí, exactamente. Entonces, de todos ellos... por principio, habría que ver si está vigente. Segundo, si la validaron para llevar a cabo... Si se inscribieron para este proceso electoral, si validaron la credencial en caso de que la tuvieran. Exactamente. O sea, hay 500,000 más o menos. 512,000 que van a poder votar. Sí. Que están en condiciones de votar. ¿De esos cuántos votarán? Pues, estamos especulando, por supuesto. ¿No? Pues quizá unos 300,000, vamos 300,000. Y creo que es muy alta la cifra. Sí, quizás me parece alta. Digo, les comparto, decíamos fuera del aire, en una entrevista hace varios años, más de 10, un consejero presidente del INE, hablando de voto en el extranjero, ya con el modelo instituido, decía que en todos los países que tienen instituido este modelo, México no es el único, más o menos participa el 1% de los expatriados. 1%. España lo tiene, los Estados Unidos lo tiene, Canadá lo tiene, muchísimas democracias occidentales lo tienen, ¿no? Sí. Pues, él me decía, este consejero presidente del INE era Luis Carlos Ugalde, y él lo que me compartía en esa entrevista era, es un derecho, es importante, pero no va a ser determinante. O sea, de acuerdo a la participación en el mundo de este tipo de voto, no va a ser determinante, que es más o menos lo que nos está diciendo la maestra Sonia. Y aquí, otro dato que me parece relevante y que incide en lo que nos platica es que ellos tienen que ejercer su derecho al voto, aquellos que validaron para participar en esta elección durante el mes de mayo, y a más tardar el 30 de junio los resultados tienen que estar a las 8. Es voto postal, ¿no? Exactamente. Entonces, postal. Pues ese es también como que un trámite más complejo, de manera aislada, cuando todavía están en hasta en medio desarrollo. Anticlimático, ¿no? Sí, todavía están en desarrollo las campañas. Les voy a preguntar una cosa, hablando de eso justamente, y luego regresamos a la parte del cierre de la jornada electoral, porque además el tiempo se nos va a acabar. ¿No les parece paradójico que en la era de las tecnologías de la información, en la era del mundo digital, de la interconexión, tengamos voto postal
y no tengamos voto por internet desde el extranjero, que sería mucho más barato, mucho más sencillo, expedito. ¿No les parece paradójico? Sí. Bueno, la legislación electoral contempla la posibilidad, desde luego pues estamos acostumbrados al voto postal, a acudir ante el consulado, etcétera, pero en la legislación ¿Pero qué tan acostumbrados estamos? ¿Cuántas veces lo hemos hecho en realidad? Sí. ¿Cuántas veces lo han hecho los mexicanos? ¿4? ¿3? Y abonando lo que vamos, usted y la comentaba, tecnología ya nos avanzó muchísimo. Desde luego, hoy compramos en línea televisores, vacaciones, cruceros, cuántas cosas, y no podemos votar en línea. Desde luego, creo que tendría que ser el medio por antonomasia para llevar a cabo este tipo de ejercicio. Y además masificaría, ¿no?, el ejercicio, sí, ¿no?, la participación. Y sería importante porque el registro, bueno, la lista nominal de electores está integrada por más de 88 millones de personas, a lo que usted 88, decía. sí, ¿Cuántas exacto de estas personas en el extranjero van a votar? En la elección del 2012, por ejemplo, votaron más o menos 50 millones de personas. Es una cantidad muy alta. Aproximadamente el 63% de la lista nominal. Arriba del 50% es una enorme participación. Exactamente, ¿no? Que esperaríamos que esto se repitiera y que se superara en esta elección, ¿no? Eso es por lo que todos hacemos votos. Pero tomando en cuenta esta cifra, pues nos damos cuenta que el número de personas que votan en el extranjero, pues es en realidad un porcentaje muy pequeño. ¿No tiene que ver con que no se los facilitamos? Pues yo creo que en parte sí, pero en parte también es el desinterés. Probablemente también, como ¿cierto?, residente en el extranjero, tengo interés en tener mi credencial del INE como una forma de identificarme, de acreditar que soy mexicano. No precisamente pero porque pretenda votar. No participar políticamente, ¿no? Yo creo que es un poco, va por ahí, pero bueno, en este tenor de los votos digitales, yo considero que también, pues, aunque es un poco anacrónico, pero la cuestión es también la confianza que inspire, ¿no? La limpieza de la elección, la transparencia, tiene toda la razón, maestra, que tiene la boleta. No, y además, a ver, hay un fenómeno muy de la actualidad que pues, tiene meses, ¿no? Claro, se llama los ataques cibernéticos, esta empresa Cambridge Analytica, los rusos. Yo creo que cuando deberíamos, es una opinión personal, cuando deberíamos estar pensando en el voto en línea, no solo para los del extranjero, también desde aquí, para abaratar los costos de las elecciones, va a pasar mucho tiempo para que lo logremos, no solo en México, en muchos otros países. ¿Por qué? Porque esto que pasó y que descubrieron del uso de Facebook y, repito, Cambridge Analytica, estas empresas, la especulación de los ataques rusos, de las intervenciones rusas en diferentes elecciones, dio al traste con la posibilidad de tener confianza en las votaciones digitales, ¿no? Que es una verdadera lástima, es una verdadera lástima para todos, y esto nos cuesta dinero, ¿no? A ver, nos quedan 2 minutos. Les pido que cerremos. ¿A qué hora terminan las casillas el día de la jornada? Regresemos un poco al tema de la jornada electoral. ¿A qué hora cierran las casillas, maestra? Un minuto más. A las 6 de la tarde, si ya no hay electores, y si todavía hay electores formados, hasta que se concluya la fila del último que se haya formado hasta las 6 de la tarde. O sea, los electores formados hasta antes de las 6 de la tarde tienen derecho a que se les respete la posibilidad de ejercer sufragio. Y aquí no dejar de mencionar solamente que el presidente de casilla pues desempeña un papel fundamental, porque es el encargado de todo, del orden, del desarrollo de la jornada electoral, ¿no? Aunque están los secretarios, están los escrutadores. Pero el jefe de jefes es el presidente de casilla, que es un ciudadano además. Sí, que es un ciudadano. No es un funcionario del INE, no es un funcionario partidista, es un ciudadano insaculado, ¿no? Sí. Resultados, maestro Brito. Pues se empiezan a correr los resultados, a alimentar el PREP a partir de las 8 de la noche del mismo día. Una vez que se cierra la casilla, cierra a las 6. Sí, se hace el escrutinio y cómputo, se hace un acta de escrutinio y cómputo de los votos que emitieron los ciudadanos, se hace un conteo de los votos nulos, de las boletas que sobraron, de los votos que se dieron, se separan los
votos, se hace un conteo rápido, se llena un acta. Los paquetes. Sí, y la primera copia del acta, precisamente de escrutinio y cómputo, se da a un funcionario del Instituto Nacional Electoral para que éste, a su vez, alimente el programa, el programa de resultados electorales preliminares. Exactamente, que va a empezar a ofrecer cifras a partir de las 8 de la noche y va a terminar hasta el día siguiente, a las 8 de la noche. Al porcentaje al que lo paren, que normalmente será el 97, 98, 99%. ¿no? Sí, además de la publicación de los además resultados. De la publicación en la casilla. En la casilla, ¿no? exactamente. Que es algo en la casilla van a pegar ahí la famosa cartulina con los resultados de la casilla en específico. Para después clausurar. Sí. Se nos acabó el tiempo. Maestro Brito, muchísimas gracias. De verdad. Doctora Sonia Venegas, otra vez muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Estas fueron las reglas del juego electoral. Nos vemos en la siguiente emisión.